Bueno, buenas tardes a todos y todos los que aún siguen acá presentes. Obviamente el tema es de tiempo, tenemos esta presentación, yo creo que vayamos al grano, lo más importante, vayamos a la cuarta diapositiva en la cual miramos cómo ha sido la evolución del Sistema General de Participaciones. Entonces, ahí, quedémonos ahí. Acá quiero hacer hincapié en la fórmula. Recordemos que la fórmula en la cual se calcula el SGP depende de los ingresos corrientes de los últimos 4 periodos. Fijémonos que en pandemia, el año más complejo de estrechez fiscal, nos tocó subir SGP. ¿Eso contra qué nos fuimos? Contra deuda a la nación. Entonces, la fórmula, el detalle pequeño, y en eso quiero decirlo como muy fuerte y claro, el detalle pequeño de cómo hagamos esto va a determinar absolutamente todo. La estrechez fiscal, cómo manejamos la deuda, cómo nos cobran intereses. Parte de lo que estoy de acuerdo con muchos de los que me antecedieron, parte de lo que le falta al proyecto es el cómo. Porque creo que acá todos vemos un proceso centralizador y eso no le ha servido al país claramente. Pero las fórmulas pequeñas, cómo calculamos el Sistema General de Participaciones, vemos que en el momento más complejo en pandemia nos aumentó la presión fiscal. Entonces, bueno, obviamente ante ese centralismo del gasto público hemos tenido movimientos de descentralización del mismo. Acá tenemos la misión de descentralización, el proyecto de acto legislativo. Esta es el cálculo de cómo en términos del gasto nacional, gobierno central, cómo se ve el marco fiscal de mediano plazo contra la reforma de la misión de descentralización, contra el acto legislativo que está en curso. Estas gráficas es suponiendo que no cambian las funciones, porque nuevamente eso no está en el proyecto de ley actual. Y esa debe ser el centro de lo que tenemos que discutir. Estoy de acuerdo con lo que decía antes Jairo Bautista. Este proyecto, el centro, yo lo llamaría, tiene que ser una reingeniería del Estado. Este proyecto no podemos primero aprobar los montos y luego preguntarnos el cómo. Los dos deberían ser simultáneos. Y al igual que pasó con esa sesión, nosotros somos una sociedad que empezamos tarde a discutir proyectos, luego terminamos tarde hablando. Yo sí pienso que 6 meses es demasiado corto para hacer una reingeniería completa del Estado. Y en eso tenemos que ser, diría yo, absolutamente cuidadosos, porque si esto queda mal, luego vamos a estar en promesas incumplidas. Dentro de esta discusión básicamente hay 2 frentes, las regiones no saben gastar y por ende el gobierno central gasta mejor. Acá una especie de indicador, vamos a hablar de retraso de ejecución del Sistema General de Regalías. Un poco escuetamente hablando, regalías es un monto que los territorios compiten por ellos. Fíjense que lo que hemos tenido en el tiempo es las disponibilidades iniciales, que es lo que sobró de un periodo y se mandó al otro, ha venido subiendo en el tiempo. ¿Esto qué nos está diciendo como indicador? Si me regalan clic, por favor. Lo que nos está diciendo es que la capacidad de ejecución de los entes territoriales no es tan buena. Eso puede ser una solución o que el diseño de los sistemas actuales no es tan bueno. Si la respuesta es la primera, deberíamos ser más centralistas. Si la respuesta es la segunda, deberíamos cambiar los sistemas y hacer que el gasto público se distribuya de mejor manera. Pero por eso es que digo que de lo que deberíamos estar discutiendo es cuál es la reingeniería de los sistemas que necesitamos para que todo sea más eficiente y líquido. Esta gráfica en sí misma nos está diciendo el sistema de competencias a nivel territorial, por ir por una bolsa de recursos, cada vez está quedando corta. Cuando uno va y mira en alcaldes y gobernaciones cómo llegan las regalías y uno habla de centralización, seguramente y hay muchos que se van a consultoras de Bogotá para que les hagan proyectos. Entonces, yo sí creo que es fundamental que discutamos qué hacemos con las capacidades locales para que ojalá los territorios tengan las capacidades de verdad ellos ir por los recursos y que no aumente estas disponibilidades iniciales, que lo que nos están diciendo es no somos buenos ejecutando el dinero que tenemos. Ya para terminar, ¿qué debería tener una reforma al SGP? Deberían venir acompañadas en el cambio de las funciones entre gobierno nacional y entes territoriales. Sin eso vamos a estar básicamente diciendo esto es una bomba fiscal y necesitamos redistribuir funciones para que los territorios manejen efectivamente más dinero. Haciendo un poco eco de la misión de descentralización, ellos nos hablan o más bien lo que tenemos actualmente es una ley orgánica de ordenamiento territorial, que esto mide eficiencia fiscal, desarrollo de los municipios y demás. Uno encuentra que casi todos somos categorías 5 y 6. 92% de Colombia es 5 y 6, y no tiene ningún sentido que nos pensemos una reforma a dar más dinero a territorios si no tienen capacidad de ejecución y si Colombia se ve igual. La misión tiene una propuesta súper interesante de colorear Colombia con diferente heterogeneidad y que esto repercuta en cómo el gasto público se da.
Por otro lado, acá estamos discutiendo, hay otras fuentes de financiamiento de los recursos, catastro. Desde 2016, en el proceso de paz, está metido catastro multipropósito y no hemos avanzado nada, esa es una fuente de financiamiento, hay que profundizar eso. Y lo digo acá, duele profundamente lo que nos dijo el diario El País. En el Guaviare, el Estado Mayor Central recorrió cobrando catastro a las personas. Entonces, tenemos que profundizar catastro multipropósito para que, me hecho la discusión es cómo los territorios tienen más dinero. Puede ser más SGP, pero también puede ser más y mejor catastro. Puede ser otros impuestos y tasas municipales. Entonces, tenemos que discutir todo en la misma palestra. No podemos solo hablar de cuánto el Estado les está girando, sino también cuánto están generando efectivamente los municipios. Y el cuarto punto, tenemos que hablar de gobernanza y sostenibilidad fiscal. Hay reglas nacionales subnacionales que vienen desde el año 2000, justamente la crisis fiscal que hubo. Hay un documento buenísimo de Banco de la República que habla de esto y esas reglas son más estrictas que la nacional. Si les vamos a dar más recursos a territorios, tenemos que discutir qué pasa con las reglas nacionales subnacionales para cada departamento y territorio, y eso pues no está encima. Tenemos que pensar esto que implica en términos de regla fiscal nacional, por supuesto, y una cosa que pasa muy de agache, transparencia presupuestal. Si hoy en día a nivel nacional tenemos un montón de problemas con, por ejemplo, zonas francas. Zonas francas, siempre que queremos medir el impacto en exportaciones, el empleo formal y demás, la pelota se la botan entre la DIAN, el DANE y Ministerio de Comercio y nadie nos ha respondido cómo ha aumentado el empleo formal en esos territorios. Nosotros tenemos hoy en día a nivel central 163 entidades. Cuando nos preguntamos por qué mueren niños de hambre en La Guajira, en el Chocó, ¿de quién es la culpa? Del DPS, Ministerio de Igualdad y CBF. Tenemos un Estado tan multidiverso que justamente al comerse las capacidades de los territorios genera cada tanto un ministerio o un nuevo departamento o un nuevo fondo extrapresupuestal. Y por eso digo que esta parte de transparencia presupuestal y reingeniería del Estado debería estar también en el centro de cómo, si es que reformamos el SGP, cómo cambian las funciones y cómo todas estas condiciones se dan para que el ciudadano al final esté mejor en su relación con el Estado. Con eso termino, muchísimas gracias.